Muy bien, bienvenidos a todos. Otra vez es un gusto verlos aquí. Gracias de veras por su fidelidad. Estamos en la semana 15 y entonces ustedes han sido muy fieles y gracias de veras. Los admiro por eso. Ustedes ya tienen vidas muy ocupadas y aquí están para aprender. Eso dice mucho de ustedes y gracias por su fidelidad. Entonces estamos en este curso de discipulado. Para que sepan, todo está en el sitio Ministerios Casa de Luz. Este curso dura 16 semanas y está sacado de 2 libros. Aquí están los libros, el libro principal y luego la guía de estudio. Como ya hemos dicho, hay 14 diferentes categorías o principios bíblicos que trata de la madurez espiritual del discipulado. Estamos en la semana 15 tratando de la mayordomía y la semana 16 es la conclusión. Entonces tenemos una semana más. Muy bien. Entonces estamos en semana 15 hablando de la mayordomía. Otra palabra para la mayordomía sería la administración. La administración. Hay diferentes temas que son más fuertes que otros. Este tema, esta noche, esta tarde, les aviso de antemano, a lo mejor en algunos aspectos te va a picar. Así es la palabra de Dios, ¿no? Nos pica. Entonces, para que sepan, mi intención no es ofender, no, mi intención es solamente compartir la palabra de Dios fielmente. Como ya saben, hay 4 pasos a cada semana. Estamos en el paso 1, lectura preliminar. Muy bien, hablando de la mayordomía. La mayordomía es otro principio esencial en el proceso del discipulado. Existen 3 zonas principales de la vida en donde Dios nos da la responsabilidad de ser mayordomos, administradores y por las cuales tendremos que rendir cuentas. Obviamente los cristianos no van a rendir cuentas en cuanto a la salvación, nada de eso. Pero sí, cada creyente va a rendir cuentas en lo que se llama el tribunal de Cristo, en donde Cristo nos juzga en cuanto a cómo ocupamos nuestras vidas, nuestros talentos, habilidades y cómo administrábamos nuestras vidas. Entonces hay 3 áreas, 3 zonas en donde tenemos que administrar nuestras vidas. Cómo usamos nuestro tiempo. Otra palabra también para la administración es, en verdad, hablar de los talentos. Cada uno tiene talentos. Tiempo, dinero y su cuerpo. Y vamos a rendir cuentas por cómo ocupamos nuestros talentos. Entonces, 1, cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestro dinero y posesiones, y cómo cuidamos y usamos nuestro cuerpo. Muy bien. ¿Qué es la mayordomía, la administración? La mayordomía es reconocer que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todo pertenece a Dios. Salmo 24. Todo lo que existe, tiempo, cosas materiales, el mundo espiritual, principados y nuestras almas son del Señor. No somos los dueños de nada. Somos mayordomos de lo que Dios nos concede, de lo que Dios nos da. Dios nos da la vida.
Si Dios dejó su mano de nosotros, no pudimos ni respirar. Ahorita ustedes no están pensando en sus cuerpos, pero ahorita hay 7 sistemas en sus cuerpos que están funcionando y no estás ni tomando eso en cuenta. Todo lo que existe es sostenido por el Señor. Todo le pertenece a Él y nos ha sido dado para administrar y usar para su gloria y propósitos. Un mayordomo es alguien que cuida lo que le pertenece a otro. No son los dueños, son gerentes que son responsables ante el propietario. Cristo contó varias parábolas que hablaba de un siervo contrató unos otros y se fue a un viaje largo y luego regresó y pidió cuentas de los siervos. Así es. Muy bien, entonces hay 3 áreas principales de mayordomía. Primero vamos a tratar de la administración de nuestro tiempo. Cada persona en su vida recibe la misma cantidad de tiempo durante el día. ¿Cuántas horas hay en el día? Hay 24, ¿no? Yo no recibo más ni menos que ustedes. Cada uno recibe 24 horas. Santiago 4:13 dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí está hablando de personas que están presumiendo, asumiendo de que, voy a ir a hacer eso, tal así, y Dios dice, eso en verdad es una mentira, es una manera falsa, es una manera necia para pensar. No sabemos lo que nos espera mañana. No sabemos lo que nos espera esta noche. Hay un ranchero que vive cerca de nosotros, que murió hace unos días. Y él no tenía planeado su muerte. No sabemos. Entonces dice que no sabemos del futuro. Solo somos un vapor. Alguien cocinando entiende ese principio. En la estufa, sobre un sartén, algo, sale vapor, ¿no? Cuando uno está hirviendo el agua, sale un vapor, aparece, desaparece. No existe. Es como Dios nos ve a nosotros, nuestras vidas en esta tierra. Dios es eterno. Para nosotros, una vida de 1 año, 2 años, no nos parece muy largo, pero para una hormiga, una mosca que viven meses solamente o menos, es mucho tiempo. Entonces, Dios ve a nuestras vidas como un vapor que aparece y desaparece. El rey David señaló acertadamente, Señor, hazme saber mi fin. Es algo bíblico. ¿Han pensado en su fin? ¿Cuántos años van a vivir? Esta tarde yo estaba pensando en eso. Pues ya tengo 57 años. Los últimos 10 años han pasado volados. 10 años más, voy a tener 67 años, casi 70.
pues no sé cuánto tiempo vaya a vivir, pero está bien pensar, la verdad, a lo mejor yo tengo 10 años más como fuerte que puedo servirle a Dios. Ojalá que Dios me dé más, pero no sabemos. Admiro los siervos de Dios que están sirviendo a Dios hasta la muerte. Hoy en día hay una mentalidad que a mí no veo como bíblico. Es la mentalidad que voy a llegar a una cierta edad y ya voy a relajarme, voy a disfrutarme, voy a jubilarme, no estoy en contra de eso, pero voy a ya vivir para mí mismo. No veo ese principio en la Biblia. No veo ese principio en los apóstoles, los discípulos, en los reformadores y aún como pastores algunos hoy en día. Entonces el rey David señaló acertadamente, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. La Biblia dice que pues vamos a vivir como unos 70 y más allá es como un regalo, ¿no?, de Dios. De mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo, Selah. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Leyendo la palabra de Dios, vemos un principio que se destaca, que Dios quiere que veamos, que nos demos en cuenta. Vamos a estar aquí en esta tierra un ratito. Lamentablemente, muchos, aun nosotros, es una lucha, pensamos que vamos a vivir aquí, en esta tierra, por la eternidad. Tenemos que levantar, alzar los ojos de aquí hasta arriba y pensar en la eternidad. Moisés entendió esta realidad y oró, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdame a contar, medir mis días para que tenga un corazón sabio. Un corazón sabio es un corazón que toma en cuenta la brevedad de la vida y atesora sus tesoros en el cielo. Acerca de Moisés, Dios dijo en Hebreos 11, por la fe Moisés, cuando ya era grande, cuando tenía unos 25 años por ahí, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Fíjense en la vida de Moisés. Se crió en la casa del rey Faraón y su esposa. Tenía todo tenía. La mejor educación, riquezas, placeres, todo. No tenía que trabajar nadita. Él optó y rechazó eso, valuando, dándole más caso a los tesoros de Dios, de Cristo, que a los tesoros temporales. Ayúdanos a contar, medir nuestras vidas para ver qué tan breves son. Una persona sabia se dará cuenta que sus días están contados
invertirá en el reino de Dios en lugar de los fugaces placeres que esta vida ofrece. Dios advirtió a los creyentes de Efeso: por tanto, tengan cuidado cómo andan, cómo gastan su tiempo, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Solamente tenemos una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Cómo vamos a invertir nuestro tiempo? Si invertimos mayormente nuestro tiempo en nosotros mismos, vamos a sufrir pérdida en el juicio de Cristo. Pero si estamos sirviendo, invirtiendo nuestras vidas en el reino de Dios, vamos a disfrutar de las recompensas que Cristo nos promete para la eternidad. Jamás de las jamases ha llegado alguien al cielo arrepentido de su servicio que hicieron para Cristo. No vamos a arrepentirnos de nada de lo que hayamos hecho para Cristo. Nadita. Muy bien. Los cristianos y mayordomía del tiempo. Vivimos en días sin precedentes, donde hay voces que están gritándonos en cada esquina, compitiendo por nuestra atención y tiempo. La vida de las personas está extremadamente ocupada con innumerables actividades y estímulos. Estamos viviendo en tiempos completamente diferentes que cualquier generación en el mundo ha experimentado. Tenemos los celulares que siempre nos están gritando, como personas que nos quieren platicar. Un sinfín de cosas materiales, la tele, sinfín de cosas gritándonos, pidiendo nuestro tiempo. Cosas que están como brillando, cosas que aparecen bonitas, que están llamándonos, jalándonos. Es difícil hoy en día mantenerse enfocado sobre el reino de Dios, porque hay tanto estímulo. Para evitar perderse en las distracciones de la vida, necesitamos establecer objetivos y prioridades de Dios. Volvemos a las disciplinas espirituales. Debemos tomar decisiones bíblicas y establecer convicciones firmes que se convierten en fundamentos firmes. Luego, debemos convertir nuestras convicciones en compromisos no negociables que hacemos sin importar el costo. Hay que pensar en sus convicciones, sus prioridades y mantenerse firme, no importa el costo, porque el diablo está andando con sus sinfines de oportunidades para distraernos. Tenemos que mantenernos firmes. No digo de que de vez en cuando, si no vamos a tener como cosas que tenemos que hacer, una visita, algo, emergencias, pero estoy hablando de una vida con ritmo, con convicciones, con prioridades, que dice yo hago eso, yo sirvo a Dios, yo leo la Biblia, yo oro, yo comparto mi fe. Son convicciones, prioridades que uno hace. Son las categorías del discipulado. Entonces, ya terminando con esta clase, no vamos a terminar con las categorías, ¿no? Las convicciones, las prioridades. Vamos a seguirle adelante. Muy bien, ya vamos a tocar el tema de la mayordomía, pero en cuanto a nuestras posesiones.
Ya vimos sobre nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a administrar nuestro tiempo? Vamos a malgastar nuestro tiempo. No digo que no hay lugar para diversión, no digo que no hay lugar para vacaciones, nada de eso. Estamos hablando de una vida que está enfocada en vez de andar pues como el aire, que no tiene como convicciones, que gasta bien su tiempo, que ocupa su tiempo, que aprovecha de su tiempo. Hay personas que pueden lograr mucho en poco tiempo, hay personas que tardan mucho en lograr algo. Hay personas que están pues construyendo el reino de Dios, que están productivos. Hay personas que no están haciendo mucho. Entonces estamos hablando de una vida que está dedicada al servicio de Dios. Ok, ya vamos a platicar sobre nuestras posesiones. Cada persona recibe tiempo, cada persona recibe posesiones, cosas materiales. La administración de nuestro dinero y posesiones refleja nuestro compromiso con Dios y nuestra condición espiritual. Nunca debemos separar nuestro dinero y posesiones de nuestra vida espiritual porque están directamente relacionadas. Cómo administramos lo que Dios nos ha dado es una manera de medir nuestro nivel de madurez espiritual. Uno que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Si no soy fiel en lo poco que Dios me da, no voy a ser fiel en lo mucho. Y la verdad es que Dios a lo mejor no me va a dar mucho porque no soy fiel. Si en el Antiguo Testamento el 10% era el mínimo necesario que debe darse a Dios, entonces ciertamente en el Nuevo Testamento no se esperaría menos, ¿no? Creo que el principio de la generosidad significa que en el Nuevo Testamento se sugiere que se debe dar más del 10%. Entonces estamos hablando del diezmar. La palabra diezmar no aparece en el Nuevo Testamento. La verdad es que algunos creen que los judíos daban solamente 10% a sus ingresos a Dios. La verdad es que daban 10% a Dios, más ofrendas, más como donaciones, ofrendas para los pobres. Luego en sus campos no cosechaban las esquinas para que los pobres pudieran ir y recoger para vivir. Es lo que Ruth hacía. Entonces, pero fíjense, para los pobres tenían que hacer algo. No estaban solamente con aves con boca abierta como muchos hoy en día. Tenían que trabajar, tenían que ir. Ruth era una trabajadora, siendo aún pobre. Creo que en el Nuevo Testamento vemos otro principio de diezmar, por decir. Pablo está hablando sobre una colección que él iba a recibir para llevar a Jerusalén para los pobres. Pero esto digo, pero está hablando del principio de dar. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con
alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Este principio, ahorita vamos a ver en el Antiguo Testamento, en Malaquías 10, donde Dios dice: trae las cosas a mi almacén o mi casa y voy a abrir las ventanas del cielo. Entonces aquí dice, si nosotros damos, Dios puede hacer milagros para que nosotros tengamos más para nosotros mismos. No, para que nosotros podamos dar a los demás. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra, para poder servir a Dios. En Malaquías vemos unos ladrones espirituales. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, dice Dios. Pero dicen los judíos, ¿en qué te hemos robado? Dios dice, en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. No estaban dando a Dios. Dios es el dueño de todo, todo pertenece a Él, somos mayordomos. Pero los judíos estaban robando a Dios. Dice Dios, traigan todo el diezmo al alfolí, que es como almacén, que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto. Pónganme a prueba, dice Dios. No estoy preocupado, ponme a prueba. Dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. El mismo principio como en 2 Corintios 8 y 9. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Es Dios quien reprende el devorador. ¿Cuántas cosas nos pudiera suceder? El carro descompone. Pues estoy en un choque, me pongo enfermo, un sinfín de cosas que Dios está deteniendo, pero para aquellos que están robando a Dios, Dios no hace eso tanto. Sí, demuestra su gracia, obviamente, pero Dios no reprende el devorador para aquellos que no son fieles, sean fieles en eso. Y qué temor me da pensar en ser un ladrón, pues es una cosa robarle al hombre, es otra cosa robarle a Dios, ¿no? Entonces yo creo que en el Antiguo Testamento el 10% era la cantidad establecida por Dios, pero había más aún encima de eso. Entonces, en el Antiguo Testamento, sí, el 10% era el normal, lo normal. No creo que Dios esperaría menos en el Nuevo Testamento. No hay una cantidad fija, ya es según nuestra generosidad. Y dice como en 2 Corintios, si queremos recibir la bendición de Dios, no para gastar la bendición en mí misma, pero para el ministerio. Algunos
interpretan este principio mal. Creen que, voy a darle a Dios para que Él me da a mí más, o me dé a mí más, pero yo quiero gastar lo que Él me da en mí mismo, o que me dé en mí mismo. Eso es el egoísmo. Dios no va a bendecir el egoísmo. Dios bendice la persona que da a Dios con alegría. 1 Timoteo 6 nos clarifica lo que es la riqueza. Estamos viviendo en tiempos abundantes, aunque algunos en verdad sí están sufriendo. Mi papá tiene 78 años, mi mamá tiene 78 años, mi papá 80. No tenían agua en sus casas, tenían que ir afuera para ir al baño. Mis papás tenían que montar un caballo y ir serían como 15 kilómetros para ir a la escuela. Mi mamá tenía que trabajar mucho, mi papá también, ya les he contado de ellos. Estamos viviendo en tiempos abundantes, aunque algunos estemos en la pobreza. Pero nuestras vidas hoy en día no se compara a las vidas anteriores. Abraham, un hombre muy rico, vivía en una tienda, una carpa, sin piso, no tenía cemento, no tenía agua en casa. Un nómada que andaba por todos lados. Fue muy rico, pero no vivía como nosotros hoy en día. Si Abraham pudiera vivir como nosotros, híjoles, hubiera dicho, ya he llegado, mira, híjoles, agua con la llave, una estufa, piso de cemento, una cama. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero nosotros a veces, aun con eso, estamos quejándonos. Vamos a ver aquí. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada con contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, y con esa palabra cubrirnos significa la ropa, una casita, porque es una forma de protección, con eso estaremos contentos. No nos falta nada para la felicidad y el gozo. Algo que me encanta de los grupos americanos que vienen, ellos vienen de lujo. Es una vida muy bendecida. Vienen acá y ven una vida diferente. Siempre me encanta cuando ellos vean eso para darse cuenta de que la mayoría de ustedes son más felices que ellos, aun teniendo la mitad o la cuarta parte de lo que ellos tienen. A veces las bendiciones son maldiciones, porque nos quitan de Dios. Son distracciones que nos quitan y estamos tan afanados, acumulando y batallando, luchando para cosas mejores, y estamos descuidando los tesoros eternos que van a durar para la eternidad. Entonces dice, con eso estaremos contentos. Como ya hemos dicho, a veces pensamos de que voy a dar a Dios para que Él me dé a mí más, para gastar la bendición en mí misma. Eso se llama egoísmo. A veces pensamos que somos pobres cuando en verdad somos ricos. Si tenemos suficiente comida, si tenemos una casita, ropa, estamos bien. No digo que no debemos trabajar, no digo que no debemos tratar de mejorar, pero con cuidado,
de establecer eso como una meta y descuidar las riquezas verdaderas. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Otra vez, Dios no está en contra de la riqueza. Los hombres más espirituales o muy espirituales también estaban muy ricos. Job, muy rico. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomón, hombres muy ricos. Pero el problema es cuando estamos tan enfocados sobre eso que estamos descuidando. Ellos no descuidaron los tesoros eternos, aun teniendo dinero. Y Cristo dijo no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino, ya vemos en donde no debemos acumular los tesoros. Ya Cristo nos dice en donde debemos atesorar nuestros tesoros. Sino, acumulen tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos acumular tesoros en el cielo? Ocupando nuestro tiempo, sirviendo nuestras posesiones, talentos, habilidades, en el servicio de Dios. Y también siendo obedientes en la transformación de mi naturaleza, en llegando a la madurez espiritual, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Vivimos en este gran país, México, pero bendito sea, hay bastantes ladrones, ¿no? Son muy activos los ladrones. Sabemos perfectamente bien si un dicho, si no está clavado, ya se va, ¿no? Se pone piernas y se va, ¿no? Muy bien. Para resumir como área de mayordomía, debemos diezmar y ofrendar a la obra del Señor. Debemos cuidar y mantener nuestras posesiones en buenas condiciones. Muchos no son buenos mayordomos en cuanto a sus posesiones. Sus carros, no mantienen sus carros, por eso no duran mucho. No mantienen sus cosas. Entonces las cosas que Dios les da no duran mucho tiempo porque no son buenos mayordomos de sus posesiones. A veces en vez de reparar algo, compramos algo. A veces no es necesario. Lo necesario es reparar, mantener en buenas condiciones nuestras posesiones. Debemos ahorrar parte de nuestros ingresos para compras y emergencias futuras. Varios sabios han dicho, con los primeros 10%, el primeros 10% de nuestro dinero le damos a Dios, sin fallar. El siguiente 10% lo ponemos a un lado como un ahorro para gastos futuros. Gastos que van a venir sin aviso. Es la ley de la hormiga. La ley de la hormiga va así, que se vayan a la hormiga y aprenden una gran lección, dice en Proverbios. Aunque no tenga líder, jefe, patrón, atesora su comida hoy para mañana. La hormiga es una trabajadora, siempre trabajando, acumulando cosas para hoy, pero para mañana también. Dice en Proverbios, el hombre sabio prevé el futuro.
y se protege. Entonces, debemos pensar en el futuro, atesorar y ahorrar cosas hoy para el futuro. Y se puede, les doy un buen consejo. En vez de comprar las cosas a crédito, compran las cosas con contado. Yo sé que aquí no se hace mucho con el contado. En los Estados Unidos, 99% de todas las compras son en crédito. Eso cuesta mucho. Y luego estamos comprando cosas que a lo mejor no son necesidades. Muy bien. Y 4, debemos ser trabajadores y productivos. Trabajadores y productivos. Un cristiano no debe ser un flojo. Por eso en 1 Tesalonicenses, Pablo dijo a los flojos, si uno no trabaja, que no coma. El hambre es el remedio para la flojera. Si tengo hambre, en vez de pedir, debo buscar un trabajo. Muy bien, ya vamos a tocar la mayordomía en cuanto a nuestros cuerpos. A lo mejor nos va a picar algo. Estudiando y preparándome para esta enseñanza, me salió como algo en cuanto a nuestros cuerpos, que tengo ganas de compartirles. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Dios habla de la importancia de ser buenos administradores de nuestros cuerpos en 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Templo. ¿A qué está refiriéndose Dios? ¿A cuál templo? Los judíos de ese entonces sabían perfectamente bien. Estaba hablando del templo en Jerusalén que Salomón hizo y luego Herodes el Grande rehizo. Un templo grande, bonito. Dice de ese templo que era la estructura más bonita del mundo conocido y más alto también. Hecho de oro. Ya ustedes saben cómo Salomón hizo el templo, pero Herodes lo rehizo aún más grande y bonito. El templo en donde Cristo entraba y ministraba era el templo de Herodes, el Grande. Luego los apóstoles, los discípulos, es donde la iglesia primitiva nació. Entonces está refiriéndose a ese templo. ¿O no saben que su cuerpo es templo, como el templo antiguo del Espíritu Santo, en donde Dios mora, en donde Dios vive, en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año? Ya tenemos dentro de nosotros, somos el templo santo, el lugar santísimo. Somos nosotros, nuestros cuerpos. Templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo no es mío, es una casita prestada. Ustedes también, es una casita prestada. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. Somos mayordomos de nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo. Debemos ocupar nuestros cuerpos para el bien, no para el mal.
Dice en Romanos 6, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Está hablando de nuestros cuerpos físicos, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias o como deseos pecaminosos, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros, las partes de su cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Dice casi lo mismo en Romanos 12. Por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, o el servicio racional. Muy bien, ya vamos a hablar de diferentes aspectos de la mayordomía en cuanto a nuestros cuerpos. La sexualidad y la mayordomía. Una manera común en que podemos abusar de nuestro cuerpo es de la manera sexual, muy común hoy en día. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Dios va a acabar con los dos. Son temporales. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. ¿Qué es fornicación? Sexo fuera del matrimonio. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. El pecado sexual es diferente que a otros pecados. Cuando pecamos sexualmente, realmente pecamos contra nuestro propio cuerpo y lo dañamos. Dice, huyen de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. El pecado sexual es diferente que los demás pecados. Dice, los otros pecados no son en contra necesariamente a nuestros cuerpos, pero el pecado sexual es un pecado en contra de nuestros cuerpos. Es un pecado grave. Por eso los pecados como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, así son pecados graves. ¿Ok? El vestir de nuestros cuerpos y la mayordomía. Todos tenemos ropa, ¿no? Y casi todos tenemos pelo, cabello, y pues somos vestidos. Ok. La manera en que nos vestimos dice algo acerca de nosotros. ¿Saben que la manera en que me visto, con eso yo puedo predicar? Hay muchos con la forma en que se visten están predicando mensajes. Los cholos están predicando un mensaje, ¿no? Están predicando un estilo de vida. Entonces, digo humildemente que yo creo que los cristianos deben de tomar en cuenta la forma en que se visten. Si yo me vistiera como un cholo, ¿me recibirían mis palabras? ¿Ustedes en el video, cómo me verían? Creo yo humildemente, mi forma de pensar es que podemos pensar en una línea. Aquí tengo máxima influencia. Todos me escuchan. Aquí tengo nada de influencia. Nadie me escucha por la forma en que me he visto. Yo creo que, yo quiero tener la máxima influencia. Si me vistiera como un cholo así, voy a perder mucha de mi audiencia. Muchos no me van a dar caso. No quiero perder eso. Entonces quiero tener una buena presentación para que tenga la máxima
influencia. No digo que nadie está mal vestido aquí, solamente es una forma de pensar. Y entonces yo creo que la forma en que nos vestimos también es una forma para ser buenos mayordomos de nuestros cuerpos. Y vemos un principio en 1 Corintios 8 que habla algo de eso. Dice, así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando éste es débil, está hablando de los que estaban comiendo comida dada o sacrificada a los ídolos, los dioses falsos. Y Pablo dice, así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Y 1 Tesalonicenses dice, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y con plena convicción o carácter moral, ya hemos visto este texto antes, ¿cómo saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Entonces, para resumir, creo que sería prudente para los cristianos tomarse en cuenta la forma en que se visten. Las mujeres modestamente, los hombres pues bien vestidos. No digo que anden en traje. Yo estoy así para el video, pero no digo eso. Solamente estoy diciendo, si me visto extremo, como con pantalones con, ¿cómo se llaman? Hoyos y muy flojas, con mi ropa interior saliendo. Entonces, pues algunos no me van a dar caso, ¿no? Muy bien, eso es lo que quiero decir. Muy bien, ya vamos a terminar con la mayordomía, hablando de nuestros cuerpos en el aspecto de la comida. Muy bien, la obesidad hoy en día está en su punto más alto y es un problema grave. El consumo de drogas sin prescripción o receta está fuera de control. El consumo de la comida chatarra es extrema y el ejercicio está en su nivel más bajo. Entonces estamos viviendo en tiempos muy distintos. Estamos viviendo en los tiempos en como la gente de Roma vivía antes de su caída. Según estudios recientes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, muchos están abusando de sus cuerpos. Considere las siguientes estadísticas. Más que 2 de cada 3 adultos se consideran con sobrepeso u obesos. Más de 1 de cada 3 adultos son considerados obesos. Más que 1 de cada 20 adultos se consideran que tiene obesidad extrema. 1/3 de los niños y adolescentes de 6 a 9 años se consideran con sobrepeso u obesidad. Más de 1 de cada 6 niños y adolescentes de edades 6 a 19 se consideran obesos. Son estadísticas de los Estados Unidos. Supe que México está al par o ya está casi ganando a los Estados Unidos. Los alimentos y mayordomía de nuestros cuerpos. Dios no guarda silencio sobre este tema y lo menciona bastante en la Escritura. El término bíblico por comer en exceso es glotonería. Curiosamente, Dios con frecuencia usa a la glotonería y la embriaguez
juntas con actividades pecaminosas. Unos textos breves. Proverbios 28. El que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Filipenses, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y Tito, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe. ¿Qué es la glotonería? La glotonería no es comer en exceso en alguna ocasión de vez en cuando, es comer en exceso regularmente. Y es comer en exceso regularmente lo que conduce al sobrepeso. Un glotón es un adicto a la comida. Una persona que come excesivamente, continuamente, es una persona que está dominada por la carne y no por el Espíritu de Dios. Es una persona indisciplinada a la que le falta el autocontrol que el Espíritu de Dios quiere desarrollar en su vida. ¿Por qué se ignora la glotonería hoy en día? La glotonería parece ser un pecado que a los cristianos les gusta ignorar. A menudo somos rápidos para etiquetar el fumar y el beber alcohol como pecados, pero por alguna razón la glotonería es aceptada o al menos tolerada. Hoy en día nuestra cultura mayormente ignora este pecado, pero Dios no. Muchos de los argumentos usados contra el fumar y beber, como la salud y la adicción, se aplican igualmente a comer en exceso. Muchos creyentes ni siquiera considerarían tomar un vaso de vino o fumar un cigarrillo, pero no tienen escrúpulos al comer en exceso ellos mismos en sus mesas. Esto no debería ser así. Entonces, como cristianos o la gente, pues estamos en contra de fumar y está bien. No es algo sano para el cuerpo, pero en cuanto a la obesidad, pues tenemos la tendencia de ignorar eso. Ningún pastor o líder de la iglesia sería aceptado en ninguna iglesia si fuera un borracho. Pero pueden ser un glotón y nadie ve algo mal en eso. Es que hoy en día nuestra cultura es ciega a la glotonería. La pura verdad es que tenemos un doble estándar. Somos bíblicos en un área y en la otra no. Comer en exceso y la autodisciplina. Los apetitos físicos son una analogía de nuestra habilidad para el control de nosotros mismos. Si somos capaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también seremos capaces de controlar otros hábitos como aquellos de la mente, lujuria, avaricia, ira. Y podremos ser capaces de apartar nuestra boca del chisme o conflictos. Entonces, si somos débiles en una área, afecta otras áreas también. Las consecuencias de comer en exceso: menos fuerza y resistencia, menos energía para servir a Dios, menos dinero,
Mal ejemplo de la autodisciplina puede alejarnos del ministerio, mal salud y la muerte prematura. He conocido personas que han muerto joven, pero con personas que no se cuidaban a sus cuerpos. El uso de las drogas y la mayordomía de nuestros cuerpos. La droga legal está en su punto más alto. Las estimaciones sugieren que el 60% de los estadounidenses toma al menos un medicamento. 60% están tomando medicamento legal. Mientras que gran parte de la medicación utilizada hoy en día es necesaria, aún podemos dañar y abusar de nuestros cuerpos mediante el uso de la medicación que no es totalmente importante. Un medicamento puede ser útil, pero no significa que se necesite. Hoy en día no hay mucho enfoque sobre la prevención de enfermedades a través de la buena mayordomía de nuestros cuerpos. Ejercicio, comer bien, cuidarnos, cosas así. Tendemos a descuidarnos y arreglar nuestra mala salud con drogas. En vez de cuidarnos, vamos al médico con medicación legal, pero no estamos cuidándonos bien. También parece que muchos cristianos de hoy creen que las drogas, medicamentos, son la respuesta para las enfermedades tanto físicas como espirituales. El uso de medicamentos antidepresivos está en su punto más alto. Y la preocupación es que muchos cristianos están tratando sus problemas espirituales con drogas. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos acerca de tomar medicamentos para problemas emocionales o espirituales. Dice Dios, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es gozo. Pero a veces estamos pensando en gozo como algo emocional o felicidad. Gozo es algo profundo que alcanzamos por vivir una vida recta, una vida obediente. No puedo esperar de Dios gozo si estoy desobedeciendo, como dijo David. Cuando no confesé mi pecado, mi espíritu, mi cuerpo se iban como desgastándose. Muy bien. Dios tiene palabras muy preocupantes y duras para aquellos que no cuidan bien de sus cuerpos. No saben que ustedes son templo de Dios. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Este es un texto difícil de interpretar. ¿Qué quiere decir Dios va a destruir el cuerpo? O a lo mejor nos va a quitar la vida ante tiempo. No sabemos exactamente, pero no es algo positivo. Debemos cuidar nuestros cuerpos porque nuestros cuerpos son de nosotros y pertenecen a Dios y son el templo del Espíritu Santo. Conclusión. Existen 3 zonas principales de la vida en donde Dios nos da la responsabilidad de ser mayordomos y por las cuales tendremos que rendir cuentas. Cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestro dinero y posesiones y cómo cuidamos y usamos nuestro cuerpo. Tenemos que tomar en cuenta cada área de mayordomía si vamos a alcanzar la madurez espiritual. Debemos dejar a la palabra de Dios guiarnos en vez de lo que dice y hace nuestra cultura.
Reconozco que lo que hemos platicado es algo duro, palabras duras, pero creo que son la palabra de Dios para nosotros. Muy bien, ya vamos a paso 2. Ya vamos a medir nuestro nivel de madurez en el área de mayordomía. Aquí están los puntos posibles para el examen. Aquí están las 10 preguntas de las cuales vamos a sacar nuestro nivel de madurez espiritual en cuanto a la mayordomía. Aquí están, son 10. Ya con las respuestas podemos poner nuestro nivel de madurez espiritual. Aquí está una tabla donde podemos medir nuestro nivel de madurez espiritual en cuanto a la mayordomía. Muy bien, y ya vamos a paso 3, vamos a hacer unas preguntas, vamos a platicar entre nosotros en cuanto a las preguntas. Y aquí están las 8 preguntas. Aquí están. Y al final, paso 4, ideas para crecer en la mayordomía. Pues muy bien, muchas gracias por su paciencia. Una enseñanza un poco larga, porque estamos tratando de como 3 áreas de la mayordomía. Pues gracias por su atención y que Dios les bendiga grandemente.